Cuando me pidieron compartir el mensaje en esta mañana, me pidieron compartir un mensaje relacionado al reavivamiento. Y tal vez lo primero que quisiera decir en esta mañana es que cuando uno ora por un reavivamiento, piénselo 2 veces. Piense si realmente quiere un reavivamiento. Porque los reavivamientos sacuden estructuras, rompen el statu quo, nos sacan de la comodidad y muchas veces nos incomodan. Pero los necesitamos. Así que hablar del reavivamiento y pedir por un reavivamiento es todo un desafío. Porque si hay algo que le pasa a la Odisea es que no quiere un reavivamiento. ¿Por qué? Porque siente que no le hace falta. Así que hablar de reavivamiento es un tema complicado. Porque tenemos que hablar de algo que pensamos que no necesitamos. Y yo quisiera en esta mañana compartir una parte de la Biblia con ustedes de uno de los mayores reavivamientos que experimentó el pueblo de Dios. Desde la época de los jueces hasta pasando todo el periodo de los reyes, hasta la época de la caída del reino del norte de Judá, ocurrieron 2 grandes reavivamientos, con sus consecuentes reformas, porque siempre los reavivamientos traen cambios. El primero ocurrió con Ezequías y el segundo con Josías. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Y entonces vamos a leer partes de esta historia, que seguramente es muy conocida para la mayoría, y vamos a tratar de sacar 4 o 5 elementos que estuvieron presentes en ese reavivamiento, y que si uno estudia los reavivamientos a lo largo de la historia cristiana, estos elementos los encuentra siempre. Y yo quiero decir que los reavivamientos pueden llegar muy alto, pero nunca empiezan a más de 50 centímetros de altura. Porque empiezan ¿dónde? Empiezan de rodillas. Y empiezan de manera personal, no de manera corporativa. Los reavivamientos no se decretan. Los reavivamientos se buscan y se comienzan a buscar cuando uno empieza a tener hambre de Dios. Y a veces uno no tiene hambre de Dios. Y entonces lo primero que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Pedírselo. Entre tantas cosas que compiten, nos asfixian, nos distraen, nos ahogan, pero empiezan así, siempre empiezan así. Así que en esta historia, que vamos a leer juntos, quiero leer para comenzar 2 versículos, el comienzo y el final de la historia. Y entre medio vamos a ir hablando esos 5 elementos. Primer versículo, capítulo 22, verso 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. Nos dice quién fue su mamá. Y después en el versículo 2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y entonces en el capítulo 23 y en el versículo 25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
Y la historia comienza con un rey que comienza a reinar a los 8 años. Y la primera pregunta que te viene a la mente es, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para no seguir el rumbo de la mayoría? 8 años. Y después la historia termina diciéndonos que no hubo otro rey porque nadie buscó a Dios como él lo buscó. ¿Cómo lo buscó? De todo corazón. Y entonces en esta historia hay 3 palabras claves que yo quiero que ustedes recuerden. La primera palabra clave dentro de la historia, y la vamos a ver ahora juntos, es herencia. La segunda palabra clave es influencia. Y la tercera palabra clave es decisión. ¿Me ayudan a repasarla? ¿Cuáles son? Primera, herencia. Segunda, influencia. Tercera, decisión. Esas 3 palabras también tienen que ver con tu vida. De alguna u otra manera. Y esas 3 palabras son fundamentales en lo que vos vas a permitir que Dios haga. La primera palabra, ¿cuál era? Herencia. Cuando yo digo herencia, ¿a qué te suena esa palabra? ¿Te trae cosas lindas o no? Depende de lo que uno herede, ¿no? A veces uno piensa en la palabra herencia y bueno, dice, no tendré algún tío rico que no conocí por ahí que me dejó una herencia. Pero también se pueden heredar cosas que no son lindas, ¿no? Y si hay algo que tiene la herencia es que vos no lo elegís. Te toca. El hogar que recibiste donde naciste puede haber sido feliz o puede haberte marcado la vida. Pero vos, tus papás, no los elegiste. Situaciones de la vida muchas veces se heredan. ¿Cuántos eligieron el nombre? Antes de nacer eligieron el nombre, ¿no? Puede que te guste, puede que no te guste, pero herencia es herencia. Yo siempre cuento una historia que me pasó cuando nuestro hijo Tiago, que hoy tiene 8 años, tenía un mes de vida. Cuando él nació y lo llevamos a hacer el primer control en la clínica, encontraron que había contraído un herpes neonatal y que eso podía poner en peligro su vida. Así que le hicieron una punción de la médula espinal y me tocó ir al hospital de Niños Gutiérrez a llevar la muestra. Y siempre me acuerdo de un incidente que me pasó allí. Yo llegué con esa muestra, había una persona, una mujer, me recuerdo de lentes, que me hizo llenar unos papeles. Comencé a llenar los papeles y preguntaba nombre, apellido, edad. Y de repente, cuando estoy mirando lo que estoy completando, le digo, disculpe señora, la verdad que me equivoqué. Puse mi nombre en lugar de poner el nombre de mi hijo. Puse Horacio en lugar de poner Tiago. Y la mujer me miró por abajo, arriba de los lentes, así, y me dijo, ya me parecía, porque Horacio es nombre de viejo. Yo le dije, gracias, me alegró el día. Qué bueno, arrancamos en positivo. Herencia, ¿no? A mí me gusta mi nombre, pero bueno, puede que no te guste el tuyo. Eso es herencia. Y cuando nosotros miramos la herencia que le tocó a este muchachito, es tremendo. Miren, lo más fácil para Josías, ¿saben qué era? Repetir la historia. Lo más fácil era dejarse moldear y llevar por la herencia y decir, bueno, si las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer? Uno nace con estrella, otro nace estrellado, yo nací estrellado. Bueno, es lo que la vida me dio. Vamos a mirar un poco su entorno. ¿Quién fue su abuelo? Tremendo abuelo. Dice el capítulo 21 que el abuelo de Josías era nada más y nada menos que el rey Manasés. Manasés fue el rey más malvado y el que más reinó, 55 años. 55 años haciendo el mal. 55 años sembrando en la cabeza de su pueblo una cultura, una experiencia, una adoración totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y de repente un niño de 8 años toma el trono y tiene que elegir, ¿me dejo llevar por la herencia
o me pongo en manos de Dios para que Dios cambie las cosas? Porque Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida está por encima de cualquier herencia. Y entonces dice el capítulo 21, vamos a mirar un poquito allí, verso 2, que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Querés saber cuáles eran esas costumbres? Deuteronomio 18, ahí dice, no sea hallado en ti quien consulte a los muertos, quien practique adivinación, quien pase a sus hijos por fuego. Un montón de prácticas de los pueblos vecinos que hizo Manasés, las tomó y se las enseñó a su pueblo. Costumbres que tenían que ver con la adoración de Baal, que era el dios de la fertilidad, que tenía todo un culto promiscuo. Si ustedes miran en el capítulo 23, dice que Ezequías rompió las casas de prostitución sagrada que había al lado del templo, porque ellos creían que había que incitar a ese dios para que haga llover y entonces hubiera cosechas. Y cambió todo el culto que era voluntad de Dios por un culto promiscuo, pagano. Hasta puso una imagen de la diosa Acera dentro del templo. Y el extremo, tal vez lo más duro de todo eso, es que dice la Biblia que pasó a su hijo por fuego y le enseñó al pueblo a hacer lo mismo, a tal punto que llenó Jerusalén de sangre de una punta a la otra. Tremendo nene, ¿no? Ese es el abuelo. Qué herencia. Y cuando va a ver la historia de su papá, es lo mismo, Amón. Amón es el nombre de un dios egipcio. Y entonces, acá viene la segunda palabra de la historia. La primera es herencia. ¿Podés elegir la herencia? No. Pero así como hay herencia, siempre hay influencia. Y si vos pensás cómo un niño de 8 años tomó el rumbo que tomó, evidentemente tuvo al lado a alguien que lo influenció para bien. Que le puso en su corazón el amor a Dios. Que le puso en su mente la capacidad de saber dónde estaba parado y qué tenía que hacer. Gracias. A mí me gusta no quedarme quieto en el púlpito. Entonces, la segunda palabra es influencia. Y aquí viene algo importante que quiero que recuerden. Nosotros no podemos elegir la herencia, pero sí podemos elegir quién y qué nos va a influenciar. Podemos elegir quién va a ser nuestro mentor. Podemos elegir a qué cosas le haremos caso. Y lo encontramos acá en el capítulo 22, acompáñenme. Y acá entra la tercera palabra, decisión. Josías llegó a ser lo que fue porque así lo decidió. Y lo que va a hacer en tu vida personal, en tu relación con Dios, no depende de los otros. No dependen de lo que te hagan o te dejen de hacer. Depende de lo que vos decidas. Y Dios será en mi vida lo que yo le deje ser. Así de sencillo. ¿Cuánto quiere ser Él en mi vida? Todo. La pregunta es, ¿yo quiero? Capítulo 22. Verso 2. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David. Me gusta como dice la Biblia. ¿David qué? Pregunto, ¿era su papá? Y acá encontramos la semilla. Acá encontramos lo que hizo que la historia fuera distinta. Lo que hizo que la historia no se repitiera. Lo que hizo que la herencia no lo condicionara. Porque cuando tuvo que elegir
si seguir lo que la herencia había hecho o cambiar la historia, empezó a buscar modelos y miró a su papá y dijo, yo así no quiero ser. Y se fue hacia el abuelo Manasés y dijo, así menos. Y siguió buscando y de repente se encontró ¿con quién? Con David. Un rey que cometió muchos errores, pero un rey al que Dios llama varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque siempre reconoció y porque buscó a Dios de todo corazón. Y entonces, en medio de ese mar de herencias, Dios no lo dejó abandonado. Dios no le dijo, esto es lo que te tocó, arreglate como puedas. Josías eligió qué quería hacer. Buscó un modelo, buscó un mentor. Y sabes, en la vida vas a encontrar malos ejemplos, muchísimos. Pero si querés buenos, también los hay. ¿O no? La pregunta es, ¿qué quiero? Y entonces cuando encontró a David, empezaron a pasar cosas en la vida de ese muchacho. Y entonces quiero mencionar ahora esos elementos que ocurrieron esas cosas que ocurrieron en la vida de Josías y que produjeron ese reavivamiento. Vamos a la primera. Está en Segunda de Crónicas, que es el relato paralelo. Segunda de Crónicas es el relato paralelo de Segunda de Reyes. Es algo así como los evangelios. Vieron que uno los lee y hay detalles que aparecen en uno y en otro no. Bueno, acá nos vamos a encontrar Segunda de Crónicas 34 con la esencia, la clave, la primera puerta por donde entró el reavivamiento y la reforma. Y yo les dije al comienzo que todos los reavivamientos empiezan en el mismo lugar, a no más de 50 centímetros del piso. Empiezan con una búsqueda personal de Dios. Segunda de Crónicas 34, versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, cuando dice limpiado la tierra significa no que pasó una escoba, significa que lo que hizo fue quitar todas las cosas que tenían que ver con ese culto que yo les conté al comienzo. Limpiando la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, el Dios de David. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Su Dios. Miren qué interesante. Se encuentra una situación de herencia, una situación terrible, una situación en la que más fácil era seguir haciendo lo mismo que cambiarlo, porque siempre es más fácil ir cuesta abajo que cuesta arriba, y en la vida espiritual es así. Pero él elige ser distinto, empieza a buscar un mentor, ve a papá, dice así no, ve a su abuelo, dice así no, encuentra a David y dice como él. Pero cuando empieza a conocer a David, ¿con quién se encuentra? Con el Dios de David. Y cuando se encuentra con el Dios de David, él dice, yo quiero que el Dios de David sea mi Dios. Búsqueda personal de Dios. Y así comenzó el reavivamiento. Y miren, hacer de Dios mi Dios es la parte más difícil de la vida cristiana. El paso más grande que hay que dar no es el bautismo.
Ese es el primer paso. El paso más grande es permitirle a Dios ser Dios. Y eso es una decisión de todos los días. Y no siempre le permitimos a Dios ser Dios. Porque permitirle a Dios ser Dios es que Él tenga el control total sobre mi vida. De todo. De todo. Y esa es la parte más difícil. Pero todo reavivamiento empieza ahí. Cuando uno se pone a estudiar los reavivamientos a lo largo de la historia cristiana, es interesante que encuentra estos elementos que estamos mencionando acá. No sé cuántos escucharon hablar de Charles Finney. Era un abogado, un pastor también, que fue la persona que Dios usó para el segundo gran reavivamiento en la historia del cristianismo. Ese reavivamiento ocurrió en el siglo XIX, en los Estados Unidos. Y ese reavivamiento fue el predecesor al movimiento milerita, donde surge después la Iglesia Adventista, que ese fue otro reavivamiento. Y entonces, cuando uno se pone a leer la vida de Finney, él cuenta una experiencia. Y él dice que un día leyendo la palabra de Dios, porque los reavivamientos no ocurren en el vacío, ocurren en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Y dice que un día leyendo la palabra de Dios, él comprendió que Cristo había hecho todo el sacrificio por él y en su interior se dijo: ¿lo aceptaré hoy o me forzaré hasta morir? Y se dirigió a un bosque a orar y prometió: entregaré a Dios mi corazón hoy o no saldré de aquí. Eso es buscar. O sea, se fue a un bosque a orar y dijo: o tú entras hoy, o tú haces algo hoy en mi vida, o yo no salgo de aquí. ¿A qué les hace acordar? ¿Se acuerdan Jacob? Señor, no te soltaré. Y cuando uno empieza a repasar en la vida de uno, ¿cuántas veces buscó a Dios así? Pocas. Pero la palabra de Dios dice: tú me vas a encontrar, Jeremías, cuando me busques. ¿Cuánto? De todo corazón. Cuando estudias la historia del reavivamiento de Evan Roberts, el reavivamiento que ocurrió en el año 1904 en Gales, fue el mayor reavivamiento del que se tenga historia. Evan Roberts comenzó a orar por un reavivamiento a los 13 años de edad, era un jovencito, y oró por 13 años. 13 años pidiéndole a Dios por un reavivamiento, a veces pasando noches enteras en oración. Pero finalmente ese reavivamiento llegó y se extendió a parte de Europa, a América, a África, a diferentes lugares. Y cuando los reavivamientos ocurren, no solo impactan la iglesia, impactan la comunidad. Y es muy curioso lo que pasó. Cuenta el biógrafo de Evan Roberts que en Gales cerraron los bares, las tabernas. ¿Saben por qué? Porque ya nadie iba a emborracharse. Bajaron los delitos, los jueces no tenían casos para resolver porque sencillamente no había. La policía no tenía trabajo. La gente se quedaba hasta largas horas en la iglesia, a veces hasta la madrugada. Los teatros cerraban porque no había gente que fuera a ver los espectáculos. Y gran cantidad de gente que trabajaba en las minas de carbón, Evan Roberts trabajaba allí, se convirtió. Y llegó un momento que los caballos no trabajaban, no tiraban de los carros, porque habían sido enseñados a moverse con malas palabras. Y ahora se habían convertido y no decían malas palabras, y simplemente los caballos no podían entender las órdenes. Así que los tuvieron que reeducar.
A Charles Finney se le atribuye a su obra y a su misión 500.000 conversiones. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? Eso es un reavivamiento. Primera cosa en la vida de Josías, buscó a Dios. Hizo de Dios su Dios. Segunda cosa que encontramos en la vida de Josías. Vamos a volver a Segunda de Reyes, donde estábamos hoy, si me acompañan, al capítulo 22. Ocho. Veintidós, 8, 11, 8 y 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Estaban reparando la casa de Dios, porque una de las reformas que hizo Josías fue restaurar la casa de Dios. Y encontraron en una hendidura, en una rajadura en la pared, escondido el libro de la ley, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice ahora el versículo 11 que ese libro se lo llevaron al rey. El rey ni sabía que existía el libro de la ley. Miren cómo habían estado las cosas. La palabra de Dios se había perdido. La palabra de Dios no se leía. La palabra de Dios no se conocía. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, porque no podía creer que habían estado viviendo tanto tiempo fuera de la voluntad de Dios. Entonces el primer elemento que encontramos en este reavivamiento es una búsqueda personal de Dios. Con hambre, con sed. Y si no tengo, debo pedirle. Segundo, puso en el centro de su vida y de su pueblo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No hay reavivamiento sin oración, no hay reavivamiento sin la palabra de Dios. Tercer elemento que encontramos en la historia de Josías. Segunda de Reyes 23. Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Por primera vez, después de la época de Samuel, se celebra la Pascua. Y si yo a Pascua lo tengo que resumir en una sola palabra, Pascua es identidad. Identidad. No había otra fiesta que le recordara tanto la identidad al pueblo de Israel como la Pascua, porque la Pascua es el sinónimo de la liberación que Dios había hecho. En la Pascua estaba el propósito de ese pueblo. Y fíjate cómo habían sido las cosas, que el pueblo se había quedado sin identidad. Y lo peor que le puede pasar al pueblo adventista es quedarse sin identidad, porque un pueblo adventista sin identidad no tiene razón de ser. Pero cuando vos vas a Dios de manera personal,
Cuando la palabra de Dios es puesta en el centro en tu vida y en la iglesia, vas a recuperar también con eso, ¿qué cosa? Tu identidad. ¿Saben que estaba leyendo un poco acerca de la época de Manasés y se encontraron en fragmentos de vasijas de barro de la época de ese reino, donde están anotados los nombres que le ponían a los hijos? Y todos los nombres que se encontraron tenían la palabra Baal. ¿Sí? Uno era Baal es mi Dios, otro decía Baal es mi respuesta, Baal es mi ayuda. Y ustedes saben que no hay cosa que tenga mayor identidad que tu nombre. Tu nombre es quien sos vos. Y cuando digo tu nombre no digo Horacio, digo tu nombre como un todo. Tu nombre como persona. Así que el pueblo de Israel había perdido su identidad a tal punto que el nombre que le ponían los hijos era Baal. Recuperar las cosas que nos dan identidad. Saber por qué estamos, para qué estamos como pueblo de Dios. Saber la hora que vivimos. Saber qué espera Dios de nosotros. Cuál es mi función dentro del llamado que Dios me hizo. Y lo último que encontramos, y me gusta mucho esta parte, lo vamos a leer en 2 versículos. Acompáñenme a Primera de Reyes 13 y Segunda de Reyes 23. Son 2 textos que vamos a leer. Entonces repaso hasta acá. Lo primero que Josías hace es una búsqueda personal de Dios. Profunda. Hace de Dios su Dios. Lo segundo es, la palabra pasa a ser el centro de su vida y de su pueblo. Lo tercero es, recupera su identidad. Y cuando hay búsqueda personal, cuando la palabra de Dios es el centro y cuando hay identidad, hay misión. Viene solo. A veces queremos empujar a la misión, pero la misión es el resultado de la búsqueda de Dios. Y entonces, leemos en Primera de Reyes 13. ¿Por qué vamos a leer 2 versículos? Porque uno es profecía y el otro es cumplimiento. Primera de Reyes 13 se escribió 320 años, más o menos, 320 años antes de lo que después vamos a leer en Segunda de Reyes 23. Por eso es una profecía, porque fue dicho antes. Vamos al capítulo 13 y entonces vamos a buscar el versículo 1 y 2. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, estaba quemando incienso a otros dioses, aquel hombre que era profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. A ver, ¿cómo es la cosa? Hay un rey que está quemando incienso a otros dioses, y viene un profeta y le dice que un día va a venir alguien, y se lo dice por nombre. Va a venir alguien de la casa de David, llamado Josías, 320 años antes, y va a destruir esto, y va a poner las cosas en su lugar, va a cumplir el propósito de Dios, va a estar haciendo lo que Dios deseó que haga. Y entonces vamos al cumplimiento. Segunda de Reyes 23.
versículo 16 y 17. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió, sacó los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Cómo se habrá sentido Josías cuando supo eso? Cuando supo que lo que él estaba viviendo y que lo que él estaba haciendo no era nada más y nada menos que lo que Dios quería que fuera. Y yo no sé qué te pasa a vos, pero la verdadera felicidad, la verdadera paz interior, el verdadero propósito es cuando tenés la certeza de que en tu vida estás haciendo lo que Dios quería que hicieras. No hay mayor felicidad que esa. Porque cuando hay una búsqueda de Dios personal, cuando la palabra de Dios es el centro de tu vida, cuando Dios te devuelve tu identidad, entonces ahora sí Él te usa para cumplir sus propósitos. La pregunta es: ¿qué quiero hacer? Termino con esta frase. Es una frase que yo aplico a la Odisea, ¿no? Y es la frase de un libro que tal vez conocemos que se llama Danos tu gloria, a lo mejor lo leyeron alguna vez, de Randy Maxwell. Y describe de alguna manera la actitud, el problema que nosotros tenemos en el corazón y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Dice así: quisiera comprar lo equivalente a $3 de Dios. No tanto que explote mi alma o perturbe mi sueño, sino apenas lo suficiente para igualar una taza de leche caliente o una siesta bajo el sol. No quiero tanto de Él que me haga amar a un hombre de color o recoger repollos con un trabajador de campo. Quiero deleite, no transformación. Quiero la tibieza de la matriz, no nacer de nuevo. Quiero una libra de lo eterno, pero en una bolsita de papel. Me gustarían $3 de Dios. Y si me gustarían $3 de Dios, tendré $3 de Dios, pero no tendré reavivamiento. ¿Te gustaría en esta mañana que oremos a Dios pidiéndole que Él nos dé más hambre de Él, más sed de Él, que nos incomode un poco más? Porque si hay una hora en la que Dios está buscando hacer algo a través nuestro, es ahora. Y qué bueno que estén dedicando tiempo en el culto para hablar de esto, que no es un tema fácil, porque nos incomoda, pero es nuestra mayor necesidad. Te invito a orar así como estás. Querido Padre Celestial, en esta mañana, intelectualmente sabemos que necesitamos más de ti, pero no siempre tenemos ese deseo en el corazón. A veces la vida nos pasa por arriba, nos ahoga, nos confunde, nos entibia. Y tú estás buscando
hijos que te busquen de todo corazón. Por eso, Señor, queremos pedirte que obres en nuestro corazón. Que obres en nuestro corazón para tener sed. Que obres en nuestro corazón para tener hambre de ti. Y que podamos, Señor, en el tiempo en que vivimos, ser lo que tú quieras que seamos. Por eso en esta mañana queremos poner nuestra vida en tus manos. Pedirte que tú nos perdones, porque muchas veces no somos eso que tú quieres. Pero en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra confusión, hay un Dios que nos busca, que nos ama, que nos invita y que quiere hacer esta obra maravillosa en el corazón. Por eso queremos pedirte que así pueda ser con cada uno de nosotros. Oramos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.